cómo podríamos poner un satélite en órbita de la Tierra? Una consecuencia de la segunda ley de Newton es que un objeto cae casi 5 metros en un segundo, dijimos 4.905 metros, para ser exactos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a verlo con una figura. Vamos a pensar que la distancia de aquí a aquí es una distancia X, donde esta dirección horizontal, donde estoy parado yo, arriba, la Tierra, es lo que yo veo, es la línea del horizonte. Esta es la línea del horizonte. ¿Cómo se define la línea del horizonte? Pues es la dirección perpendicular a la dirección vertical, que ya sabíamos que es la que conecta al observador, digamos que estoy yo parado aquí, con el centro de masa de la Tierra, el centro de la Tierra. Entonces, si este círculo representa la Tierra, pues el radio es el radio de la Tierra. Por otro lado, este número S, esta vertical que está aquí, representa lo que cae un objeto lanzado a la atmósfera desde aquí. Por ejemplo, si yo lanzo un objeto con cierta fuerza para arriba, en el momento en que llega a su altura máxima y empieza a caer, sabemos entonces que este número, si lo medimos por segundo, es aproximadamente 5 metros. Es lo que cae ese objeto desde su altura máxima, donde yo aviento, digamos, una pelota, una piedra, con bastante fuerza, y luego empiezo a contar, y yo ya sé que entonces, en un segundo, ese objeto va a caer casi 5 metros en un segundo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Podremos conocer esta distancia X? Vamos a verlo. Desde tiempos de los griegos, de hecho Eratóstenes fue el primero que obtuvo el cálculo este, se sabe que el radio de la Tierra es aproximadamente 6.400 kilómetros, y le vamos a llamar R. De hecho, es muy bonita la historia de este cálculo. ¿Qué sigue? Hay un teorema, también griego, el teorema de Tales, que me dice que el ángulo en este punto, o sea, este ángulo rojo sumado con el ángulo verde, es exactamente un ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto. En otras palabras, cuando tú tienes un triángulo inscrito en un semicírculo, triángulo grande, el triángulo A más B, es un triángulo rectángulo. Este es el punto X en la coordenada horizontal y R menos S en la coordenada vertical. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo demostramos que el ángulo aquí, donde tengo la manita, todo el verde más el rojo, es precisamente un ángulo recto? Pues vemos que si trazamos en nuestro triángulo grande radio, un radio que conecte el centro de la Tierra con el punto de aquí, corresponde a este valor. Nosotros dividimos mi triángulo grande en dos triángulos isósceles. ¿Por qué? Porque lados iguales corresponden lados ángulos iguales. Entonces este ángulo verde es lo mismo que este ángulo verde de aquí, y este ángulo rojo de acá es lo mismo que este ángulo rojo de aquí. Por otro lado, sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Pero 180, ¿qué quiere decir? 180 es igual a dos ángulos verdes más dos ángulos rojos. Por lo tanto, un ángulo verde más un ángulo rojo es la mitad de 180, o sea, 90. Hemos demostrado que este ángulo de aquí, el verde más el rojo, es un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. ¿Eso para qué nos sirve? Pues nos sirve para ver que este triángulo A y este triángulo B tienen los mismos ángulos. ¿Por qué? Porque el ángulo de aquí
y el ángulo de acá. Entre la vertical y la horizontal siempre son ángulos de 90 grados, porque dijimos que una recta vertical y una recta horizontal pues siempre son perpendiculares. Pero esto tiene un ángulo verde, y esto tiene un ángulo verde, y esto tiene un ángulo rojo, y esto tiene un ángulo rojo, que representan el mismo valor por lo que vimos antes. Por lo tanto, al tener las mismas medidas de ángulos A y B, quiere decir que no son el mismo triángulo, pero que se parecen mucho, que están a escala, que si yo le hago zoom a A, pues va a quedar igual de B que B, solo acomodado en diferente posición, pero tiene exactamente los mismos ángulos. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Si tienen los mismos ángulos, quiere decir que tienen las mismas proporciones. Entonces, el cociente de X, que era la recta horizontal, entre S, que es la recta vertical, pues es lo mismo que este valor, el diámetro de la Tierra menos la altura S, o sea, el doble del radio menos S, entre este otro lado, que corresponde a la horizontal. Son iguales, tienen las mismas proporciones, por lo que dijimos anteriormente, que este triángulo se obtiene haciendo zoom de este otro. ¿Esto qué quiere decir? Como ese dijimos que eran 5 metros, 5 metros es muy poquito comparado con los 6.400 kilómetros de la Tierra. Por lo tanto, el numerador de esta fracción es prácticamente igual al diámetro de la Tierra. Despejando, tenemos lo siguiente. Multiplicamos cruzado y tenemos que x al cuadrado es lo mismo que el producto del diámetro de la Tierra, 2r, por el número s, que es prácticamente 5. Entonces, haciendo las cuentas, es fácil darnos cuenta que x al cuadrado es un número muy cercano a 64. Por lo tanto, como las unidades estaban en kilómetros, la raíz cuadrada de 64, que va a corresponder a x, es aproximadamente 8 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Esta horizontal mide 8 kilómetros cuando esta distancia vertical es 5 metros. 5 metros era lo que caía nuestro objeto en un segundo. ¿Qué quiere decir esto?